Comienza Emprende en Intereconomía con Juanma Romero. Te ayudamos a emprender con sentido común. Radio Intereconomía. Bueno, hoy vamos a hablar con Elizabeth Arrojo, que es emprendedora y oncóloga y que ha salvado muchas vidas, además de tener también muchos premios. Es oncóloga radioterápica, catedrática y presidenta de la Sociedad Internacional de Hipertemia Clínica. Bueno, vaya nombrecito, con una trayectoria reconocida internacionalmente y numerosos premios a la excelencia. ¿Cuántos premios tienes, Elizabeth? Así pues la verdad es que no los he contabilizado, pero me gusta más medir los éxitos en pacientes, que sí, son pero muchos. Más o menos. Ahora vamos con los pacientes. Pues no lo sé, premios europeos tengo 4, luego fui reconocida como persona extraordinaria en las ciencias por los Estados Unidos, premiada en Estados Unidos por la Sociedad Americana de Braquiterapia, me han puesto una plaza en mi municipio, que es un premio muy bonito. Eso es, sí. ¿No? Yo quiero que me pongan un mortala, pero no quieren. Y la verdad es que sí hay reconocimientos, la verdad es que muy bonitos y muy emotivos. Porque los premios son importantes, pero como tú decías, más importante es cuando le salvas la vida a una persona, ¿verdad? Eso yo creo que es como una droga, ¿no? Para los que podemos dedicarnos a esto y conseguirlo, ¿no? Siempre al final cuando das vida a la vida se convierte en una especie de adicción que quieres más porque el bienestar que te produce es increíble. Hablando de la vida y del emprendimiento, yo creo que hay dos formas de emprender, o por pasión porque lo llevas desde pequeño, o porque no te queda más narices y te parten la cara y tienes que emprender como sea. En tu caso te viste obligada a emprender a la fuerza. ¿Cómo se produjo esta situación? Pues mira, realmente yo soy una apasionada de lo mío y emprendía con el dinero de otros, por así decirlo, claro, ¿no? Porque es verdad que me encanta la investigación. Yo hice una técnica que fue pionera a nivel mundial en el año 2014 para tratar el cáncer de mama. De ahí me fui a Estados Unidos, de coordinadora de investigación en un hospital, y ahí emprendía con el dinero de otros, lo cual es como muy tranquilizador, ¿no? Porque si sale mal, el que se queda sin casa será otro o el problema lo pagará otro. Mi madre tuvo desafortunadamente o afortunadamente, y digo afortunadamente porque resumo el final, que es que ha ido bien, un cáncer que tuvo metástasis cerebrales y en distintos sitios y se quedó sin opciones de tratamiento. Y claro, yo como oncóloga, liderando la investigación en Estados Unidos, dije, tengo que intentar algo, ¿no? Y como quería tratarla con un tratamiento que se llama oncotermia, como tú bien decías, hipertermia electromodulada es el nombre científico, aunque en España lo conocemos como oncotermia para hacerlo más fácil, que es calentar los tumores básicamente para potenciar tanto la quimio como la radio, la inmunoterapia. Mi madre no tenía opciones y aquello era una opción potencial que yo estaba investigando con esto en Estados Unidos. Con lo cual, pues no lo dudé, era una necesidad. Yo por lo menos tenía que intentar algo, ¿no? Quedarte con los brazos cruzados cuando tu madre con 58 años se queda sin opciones, pues no era una opción. Con lo cual, yo vivía en Asturias porque mi madre estaba ahí y decidí abrir una clínica en Madrid. Y la verdad es que eso fue un emprendimiento con el dinero mío y el aval de mi madre en este caso, ¿no? Porque además la inversión era muy grande y fue pura necesidad. La realidad es que afortunadamente mi madre 6 años después está viva, libre de enfermedad y estupendamente bien, y gracias a eso además estamos ayudando y hemos ayudado a muchas personas. Y creaste la clínica INMOA, ¿allí qué es lo que hacéis? Pues en INMOA hacemos todo tipo de tratamiento oncológico. Yo siempre digo que hacemos lo que está científicamente demostrado y ya con mucha solidez, pero nos apasiona mucho lo que está todavía por demostrar, con lo cual siempre estamos en la innovación. Tenemos habitualmente casos muy avanzados donde las opciones son pocas y adelanto aquí que por favor la gente venga antes, porque si actuamos antes mejores resultados tendremos, y básicamente uno de nuestros tratamientos estrellas que tenemos es este que decía, la hipertermia electromodulada. Los tumores tienen muy malos vasos sanguíneos que desarrollan para crecer, pero son finos, frágiles, se rompen fácil y esto se ve muy fácil, por ejemplo, el cáncer de colon, que la gente consulta por un sangrado. Y el problema es que la quimio, la inmunoterapia tiene que ir por dentro de esos vasos y le cuesta entrar, llegan dosis bajas. Y además la radioterapia necesita oxígeno para funcionar. Como el tumor tiene malos vasos, tiene poco oxígeno, la radioterapia es menos eficaz. Al calentar el tumor abrimos los vasos, llega más oxígeno, llegan mejor los fármacos y la respuesta es mucho mejor. Y una parte que es apasionante, que hemos descubierto después y que creo que esto va a generar un cambio increíble en los avances oncológicos, es que cuando calentamos las células malignas estimulamos el sistema inmune. Como bien decías, el estrés es un predisponente al cáncer. ¿Por qué? Porque el sistema inmune es el que nos defiende de las células malignas, las elimina. Cuando estamos estresados sube el cortisol, se suprime el sistema inmune y esas células malignas aprovechan a multiplicarse y además se esconden al sistema inmune para que no las vea. Cuando las calentamos se las enseñamos y es el propio sistema inmune el que nos ayuda a eliminarlas. Así mi madre, por ejemplo, que no era candidata a ningún tratamiento,
con dosis bajas de radiación combinadas con la oncotermia, tuvo una respuesta completa, desapareció el tumor y después de 13 metástasis a lo largo de estos 6 años está estupenda, libre de enfermedad y con una calidad de vida impresionante. Que eso no quita que se pueda reproducir, pero de momento está ahí. No quita y de hecho tiene muchas posibilidades y esto es un mensaje también de esperanza, ¿no? Cuando los pacientes tienen metástasis, a día de hoy cuando no curamos el cáncer conseguimos cronificarlo con calidad de vida cada vez en más casos y mi madre es un claro ejemplo. Volverá el tumor y cruzo los dedos para que sea dentro de mucho, ¿no? Ahora hace 2 años y medio que está sin ninguna metástasis nuevas, pero volverá, porque una vez que el tumor se extiende, el riesgo de multiplicarse es alto. Y adelanto también y aprovecho para decir que los hábitos de vida son muy importantes también para prevenir que eso pase, ¿no? La parte, pues lo que nos decía ahora Javier, ¿no? La parte emocional súper importante con el estrés, pero lo más importante es luego estar muy pendientes. Si vuelve, tratarlo muy a tiempo. Tenemos muchas opciones y como mi madre, afortunadamente, tenemos muchos más casos. Además de eso, hablando de casos, a los que somos de letras nos gustan las estadísticas cuando son facilitas y se entienden bien. Y en este caso, creo que la tuya se entiende bien porque tienes un 80% de éxito de gente que te llega desahuciada. O sea, no de gente que dice que a lo mejor tengo un tumor, no, que vienen desahuciados. Sí, efectivamente es así. Tenemos más de un 80% de éxito. De hecho, según el tipo de tumores, en los tumores gástricos incluso sube hasta el 90%. Y son casos, la verdad es que muy avanzados. Hoy todavía en la consulta veía a la hija de un paciente de Galicia, ¿no? Que estábamos por videoconferencia y me decía, doctora, es que este caso seguro que no han tenido uno como el nuestro, ¿no? Porque es muy, muy avanzado. Y digo, pues desafortunadamente, y digo desafortunadamente, vemos muchos así, porque evidentemente esas posibilidades de éxito mejorarían si pudiésemos llegar antes. Siempre digo que el cáncer no es un enemigo pequeño y a veces cuando los pacientes me dicen, bueno, doctora, voy a esperar y si me va mal ya vendré, se me ponen los pelos de punta. Por además lo que hacemos, la verdad es que no tiene efectos secundarios, es un tratamiento que es muy llevadero y que incluso por sí solo, hace unos días salíamos en los informativos de televisión con los resultados que teníamos en tumores cerebrales, porque incluso por sí solo, por esa estimulación que tiene el sistema inmune, somos capaces a veces de reducir el tumor de forma muy llamativa. Porque IMO es una clínica privada, que no tiene ni sociedades ni nada. Es una clínica totalmente privada porque, aunque esto está aprobado por el Ministerio de Sanidad, no es un tratamiento alternativo. De hecho, uno, si busca en el Boletín Oficial del Estado, la hipertermia viene como obligación de formarse a los oncólogos radioterápicos, pero desafortunadamente a mí, por ejemplo, de residente, nadie me habló nunca de esto. Yo aprendí de esto en Estados Unidos y es verdad que tenemos esa dificultad todavía porque desafortunadamente existe muy poca colaboración. Antes que hablábamos de gestionar equipos y egos, sería buenísimo en el ámbito médico, ¿no? Porque incluso las segundas opiniones en España están mal vistas. O sea, los egos de los médicos a veces sufren, ¿no? Y sin embargo en Estados Unidos esto es el pan nuestro de cada día, porque debemos ser multidisciplinares y unir conocimiento y experiencia. En cualquier caso, un tratamiento vuestro, no vamos a hablar de dinero si no quieres, pero no es 100.000 euros ni muchísimo menos, que alguna persona puede pensar que esto es algo para gente rica, ni mucho menos. Sí, este es un mensaje importante porque muchas veces la gente no pregunta por ese miedo, ¿no? En realidad las valoraciones, cuando hacemos una valoración del paciente, son gratuitas en el sentido de decir si le podemos ayudar o no, porque a mí me resultaría muy frustrante que alguien pague una consulta médica y le digamos no podemos hacer nada por usted. Esa valoración es gratuita y luego el coste medio de un tratamiento completo son 5.000 euros. O sea, es un coste que no vamos a decir que sea el más bajo, pero evidentemente... Que se puede pedir ayuda a la familia para pagarlo. Eso es, eso es. O sea que... además también eres autora Desde mis cicatrices, las claves de salud y bienestar que el cáncer me enseñó. Este es el primer libro, bueno, es el segundo, porque tienes otro sobre los hábitos y la alimentación sana. Y luego viene un tercero que está ya va a salir, eso es. El día 10, de hecho, ya lo tendremos en nuestras manos, porque en realidad hubo, como bien dices, un primer libro, Cocinando tu salud, que es sobre la alimentación, porque a día de hoy el cáncer se relaciona en un 40% de los casos con una mala alimentación. Hay más casos de cáncer por estar comiendo mal que por fumar, y esto es muy llamativo porque ha disminuido la incidencia de fumadores y ha aumentado la incidencia de personas que comen mal. Me gustaría lanzar el mensaje que hace 2 años y medio fundamos el Centro Nacional de Prevención del Cáncer, porque casi la mitad de los casos de cáncer se pueden prevenir con los hábitos de vida. Y este segundo libro, Desde mis cicatrices, nace realmente de mi propia experiencia profesional y personal, porque aparte de esto que ocurrió con mi madre en marzo de 2019, yo la traté, junio de 2019 hicimos el primer escáner, habían desaparecido las metástasis, pero fue una época muy angustiosa para mí, no sabía lo que iba a pasar. Además, la verdad es que no contaba con el apoyo de la mayoría de mis compañeros que decían, esto que estás intentando es porque no eres objetiva, no,
no tenemos suficiente evidencia, y a mí me diagnosticaron el mismo cáncer que a ella. Al poco. Al Y poco. además ella sin saberlo. Ella sin saberlo. Ella se enteró como 2 años y medio, 3 después, porque imagínate cómo iba a llegar yo a decirle a casa, mamá, que yo tengo el mismo cáncer que tú. Entonces, yo tengo muchas cicatrices, porque aquello hubo esa cirugía, ha habido más cirugías, y esas cicatrices, fíjate, para mí hubo una época de rebelión, de por qué me está pasando esto a mí, yo que soy oncóloga que ayuda al mundo, soy súper buena, yo estoy ayudando a los demás a dar vida, esa rebelión que tienes, ¿no? Incluso para mí me parecía un castigo ser oncóloga, porque decía, es que sé demasiado, yo estoy sufriendo mucho, y además me parecía hasta injusto tener que tratar yo a mi madre, porque eso es muy duro, yo solo quería llorar, ¿no? Y cuidarla. Pero fueron cicatrices que realmente ahora cuando las veo me dan ánimo, porque ha sido un gran aprendizaje, igual que contaba antes Javier. O sea, eso me ha hecho mucho más fuerte por un lado, pero por otro lado me ha hecho entender a mis pacientes de una manera increíble, y que ese trato que yo tengo hacia ellos pues sea mucho más cercano y con una empatía evidentemente mucho más especial. En el libro tocas un tema que a mí me gusta mucho, sobre todo, aunque tú te refieres a tus capacidades como quirúrgica, que no tenías destreza quirúrgica y te diste cuenta, por lo que comenzaste a dedicarte al tratamiento de los tumores, o sea, te diste cuenta que es el tema de la humildad, de decir, no, es que yo esto no lo voy a hacer bien. Esto Sí. pasa, esto no es habitual, y en los emprendedores menos, porque nos creemos que somos como Dios, que aquí podemos con todo. Claro, fíjate, yo me hice médico porque leí un libro con 14 años que se llama Tensión, de Christian Barnard, que hizo el primer trasplante de cirugía cardiovascular, el primer trasplante de corazón, y a mí aquello me parecía apasionante. Yo quería ser cirujana y me apasionaba el cerebro, entonces dije, yo quiero dedicarme a los tumores, son un reto, tumores cerebrales, voy a ser neurocirujana, y me presenté, pedían la primera vez en la historia de la Clínica Universitaria de Navarra, una alumna interna, me presenté, me cogieron y fui la primera alumna interna en neurocirugía de la clínica, y yo estaba súper emocionada. Al principio decía, bueno, es cuestión de práctica, luego me di cuenta que iba a ser una cirujana pues normalita, ¿no? Porque mi Tirando mano, para abajo. no, eso es, no iba a ser gran cosa, y dije, Además que no era tu destino. eso es, y yo tengo una cosa clara, en lo que haga yo quiero ser la mejor, ¿no? Yo no quiero quedarme a medias. Ahí descubrí lo que era una parte que se llama radiocirugía, que es un tratamiento con radioterapia muy localizado, y dije, esto se me da muy bien, yo quiero esto, quiero tratar los tumores de esta manera, y por eso cambié la especialidad, conocedora de mis limitaciones y también de mis potenciales, ¿no? Donde podía desarrollarme mejor. Tú te encontraste con el cáncer de tu madre, con el tuyo, además tú eres diabética desde pequeñita, o sea que Sí. lo tienes todo, además de guapa. Bueno, en el libro, en la página 97, dices, compartiendo una experiencia que al expresarla me estaba ayudando a sanar. ¿Ayuda a la situación anímica verbalizar esto y soltarlo? ¿O hay gente que no es así y prefiere guardarlo y le viene incluso mejor? Hay gente que prefiere guardarlo, y esto es una decisión muy personal, pero yo personalmente creo que ayuda mucho. A mí me educaron en ser siempre muy fuerte y no demostrar ningún tipo de debilidad. Los problemas, fíjate, a mí de pequeña me decían que no dijera que era diabética, lo ocultábamos ante el mundo porque era como un defecto, ¿no? Y me educaron en eso. Ahora soy todo lo contrario, le puedo contar mi vida casi a cualquiera, ¿no? Porque creo que es bastante liberador y enriquecedor, y que cuando uno da los buenos días por la mañana y dice, ¿qué tal estás?, todo el mundo contesta automáticamente bien. Hay días que no estás bien y no pasa nada por decir que no estás bien, porque además eso yo creo que nos acerca, ¿no? Y en el caso de los pacientes, por intentar proteger a la familia, a los seres queridos, muchas veces no les cuentan lo que les ocurre, y eso al final genera un problema añadido a ese paciente, una carga adicional que al final hace que incluso su pronóstico pueda empeorar, porque no puede ni ser libre para no tomarse alguna cosa que le está sentando mal porque su mujer le ha hecho la comida con todo el cariño. Entonces yo creo que es muy liberador. Fíjate que hubo un momento hace año y poco que pensaban que yo tenía metástasis casi por todas partes, y yo tuve que cambiar la consulta un día en el último minuto porque me tuvieron que hacer un escáner de urgencia, y cuando días después volví a citar a los pacientes, la mujer de un paciente estaba enfadada conmigo y me dijo, doctora, es que usted nos ha cambiado la consulta, imagínese, lo de mi marido es muy grave, porque imagínate, todo lo de mis pacientes siempre es muy grave, y especialmente para ellos, ¿no? Y siempre es una urgencia para ellos. Y yo recuerdo que ni corta ni perezosa abrí el ordenador, giré la pantalla, le enseñé y dije, ¿ve usted este PET? Y me dice, sí, ese PET era mi PET. Y dice, está fatal, peor que el de mi marido. Digo, pues este es el mío. Y se quedó así, me dice, ¿el suyo? Digo, sí, es que yo tengo una sospecha de tener metástasis de un cáncer. Digo, entonces no le cambié la consulta por una circunstancia. Eso lo cuentas en el libro. Eso lo cuento, claro, y lo cuento porque Ven, también... me lo he leído.
Me parece muy bien, el examen lo Y me estás voy a leer el pasando. otro, por si acaso me examinas. Hombre, como has dicho lo de Perplexity, no sé si te habrá hecho un resumen, pero bueno, ya veremos. No sé si lo harán, porque no lo he probado, porque no lo sé si lo harán por el tema de los derechos de autor, yo creo que no. No lo sé, pero bueno, no está en formato digital, o sea que pero no vamos, eres, que está aquí, no eres tengo, sospechoso. No eres está sospechoso. totalmente marcado por todos lados y con posits. Pues yo creo que al final, pues esa cercanía, pues todos somos humanos, nos ocurren cosas y a mí me parece que es liberadora y positiva. Una cosa más, Inmoa es solo la primera parte, estáis, si no estoy mal informado, en Madrid y en Bilbao, ¿no? Pero además hay otra iniciativa que vamos a ver dentro de muy poco. Sí, dentro de muy poco estaremos en un hospital que nacerá ya muy prontito en Madrid, un hospital que seremos líderes, de hecho, y esto yo creo que ya lo puedo adelantar, ya lo he dicho en algún momento, vamos a abrir el primer centro de radioinmunoncología del mundo para hacer tratamientos más innovadores con un tratamiento que se llama virus oncolíticos, vacunas de células dendríticas para estimular el sistema inmune, porque al final la clave de la curación del cáncer está en nuestro sistema inmune, en nosotros mismos, ¿no? Con lo cual, todos muy atentos y esperanzadores los mensajes, ¿no? Porque las cosas van a mejorar bastante. Yo invitaría a la gente a que nos busque INMOA, el Instituto Médico de Oncología Avanzada, porque, como decía antes, el cáncer nunca es un enemigo pequeño. Desafortunadamente, la sanidad es muy desigual, no solo en el mundo, sino en nuestro país. Hay una campaña de la Asociación Española contra el Cáncer que dice: tu código postal importa más que tu código genético frente al cáncer. Y creo que siempre tenemos que rodearnos de ese conocimiento multidisciplinar, porque además lo que hacemos es un tratamiento que es complementario a lo que el paciente muchas veces está haciendo. No significa abandonar esa sanidad pública que tantas ventajas tiene, sino que sumamos en ese sentido para tener mejores resultados. Esa es una parte. Otra parte muy importante es que los pacientes deben ser pacientes, se tienen que implicar, y en INMOA les ayudamos con un abordaje muy integral desde el punto de vista de ayudarles con la parte emocional, nutricional, ejercicio físico, y luego un mensaje del Centro Nacional de Prevención del Cáncer, que realmente en nuestras manos está prevenir ese aumento en la incidencia. En 2040 habrá un 60% más de casos de cáncer. A día de hoy, 1 de cada 2 hombres y 1 de cada 3 mujeres va a tener cáncer, y casi el 50% de los casos están relacionados directamente con los hábitos de vida. Solo un 10% son genéticos. O sea que a ser pacientes, a moverse, y sé que es muy duro en ese momento de enfermedad tener que estar preocupándose, buscar diferentes opciones, pero impacta mucho en el pronóstico y esto tiene una evidencia muy clara. Que es un tema de los pacientes que me ha llamado mucho la atención porque lo he visto también en el libro. Antes de pasar a Efrén, que puedo esperar un momentito, me gustaría saber una cosa, porque esto yo lo veo complicado. ¿Cómo logras el equilibrio entre la actividad clínica, la investigación, la docencia, la gestión de equipos multidisciplinares, atender a tus hijos y a tu pareja? Porque claro, yo es que no le veo horas al día, o sea, no se las veo. Pues es tener pasión suficiente para hacerlo todo. Y luego lo que te decía antes, esa droga de cuando sales y le has salvado la vida a una persona, imagínate, te da una energía que se multiplica por 1000 y al final lo haces todo. Eso te voy a decir, eso debe ser la repera. Efectivamente. Voy a decir la leche, pero voy a decir la repera. Efectivamente, tú cuando sales y eso, ves resultados, y además los pacientes, imagínate, dicen cosas tan bonitas que yo muchas veces cuando estoy cansada digo no puedo fallar. Incluso mis 3 hijos entienden perfectamente y vienen del cole orgullosos cuando salgo a veces en la tele o lo que sea, dice: es que mi madre salva vidas, ¿no? Es pues que efectivamente, es que no tiene color con nosotros, o sea, es que no tiene color. O sea que tus hijos evidentemente imagino que tienen alimentación sana. Dime una cosa, ¿qué es lo peor que comemos, que no deberíamos comer? Pues mira, todo lo que sean carnes procesadas, productos procesados y azúcares añadidos, claramente, y está totalmente demostrado que aumentan el riesgo de cáncer. ¿Pero una pata de cordero no? Súper importante. La podemos comer no todos los días, pero sobre todo lo que sean hamburguesas, salchichas, estos sitios donde, no voy a decir las marcas, pero venden las hamburguesas sin sentido. A mí me parece que tendrían que tener la etiqueta como las cajetillas del tabaco, de esto perjudica seriamente la salud.